En este vídeo voy a tratar de dar respuesta a algo que me habéis preguntado muchísimas veces. ¿Dónde podemos encontrar unos pantalones chinos de calidad? Porque me lo habéis preguntado desde el inicio del canal prácticamente y no he hecho un vídeo para explicaros, de hecho, justamente todo lo que yo necesito de un buen chino, y no solamente yo, sino cualquier persona que quiera llevar unos chinos que le queden bien, que le duren en el tiempo, y por eso he ido a las diferentes marcas que nos ofrecen chinos y los he comprado todos. Bueno, casi todos, bastantes como estáis viendo aquí, para ver qué es lo que nos ofrecen, para que hagamos esto como una comparativa, para que comparemos diferentes calidades, fits, tejidos. Así que vamos a empezar con el primero de todos, de una marca que además os he recomendado, de la que hice vídeo en particular, pero no hablé específicamente de sus pantalones chinos. Estoy hablando de Uniqlo, que además han cambiado el modelo que yo os solía recomendar, que era el de 100% algodón. Ahora el que hacen de 100% algodón, por lo menos lo que tienen ahora mismo en la web y en tienda, es solamente de corte ancho, y es un ancho bastante ancho. El que tienen con un corte un poquito más ajustado, que es este, el que llaman Slim, tiene elastano. De hecho, tienen dos modelos de Slim y los dos tienen elastano. Nos ofrecen algo que muchas marcas no nos ofrecen, que es diferentes largos, aunque en la tienda solo tienen el largo 32. Es curioso porque solamente puedes comprar diferentes largos online, que es el 30 y el 34, y aún así muchas veces no los tienen disponibles. No sé por qué será. Será porque habrán visto que igual la población española es casi todo el mundo largo 32, o porque la gente no sabe elegir largos, o no nos lo ponen fácil para elegir el largo que a lo mejor nos haría falta. En mi caso, la talla 30 y el largo 32 me está bastante bien. Os diría que el largo sí me gustaría un pelín más cortito, pero el largo 30 seguramente me quede demasiado corto. Lo que no me gusta para nada es el corte que tiene, que es bastante ajustado, aunque no tan ajustado como otros que vamos a ver en esta comparativa, que por cierto vamos a ir de diferentes rangos de precios. Vamos a ver desde chinos bastante caros a chinos de un precio medio. No me he ido a los fast fashion, de hecho este es el más barato de la comparativa, por 39,90 euros. Fabricado en la India, con su 3% de elastano, como decía, que hace que el tejido sea bastante flexible, lo cual para mí incluso es demasiado, ese 3%. Sabéis que no soy nada fan del elastano, que acaba cediendo con el tiempo. Esto con los lavados va a acabar cediendo, e incluso durante el mismo día que lo vayas llevando. Ya sé que algunos me decís, no, por comodidad necesito ese elastano. Cuando el fit es así ajustadito, está claro que necesitas elastano, necesitas en estas mallas poder moverte, pero si el fit fuese un poquito más recto como el otro que tenían y que han descatalogado, no haría falta el elastano. El problema que tenía el otro que tenían de 100% algodón es que el tejido para mí no era bueno, arrugaba muchísimo de una forma demasiado exagerada. Este no parece que arrugue tanto, efectivamente cuando le meten un sintético en la mezcla ya no arruga tanto generalmente, aunque de todo puede haber. En este caso os diría que si os encaja el corte, si os encaja o no os importa que esté fabricado en la India, por el precio que tiene, os diría que son de lo mejor que podemos encontrar en este corte Slim Fit, porque vamos a ver, por ejemplo, los siguientes de Silbón, que me parecen, como estáis viendo, demasiado ajustados. En la talla 38, además con un tiro muy corto, un tiro muy bajo. El espacio que tenemos en lo que es la zona desde la cintura hacia la costura inferior es muy pequeño. Es algo incómodo si uno está acostumbrado a llevar tiros cortos, pequeños como ese. Quizá les sienten bien, les gusten, pero para nada van a sentar tan bien como un pantalón que tiene un tiro un poquito más largo, que te alarga las piernas, que te da mayor comodidad también. Cuando te agachas, te mueves. Además, en este caso, una vez más, elastano. Estamos hablando de un 2% de elastano, que para algunos quizá no sea demasiado, pero sí es bastante. Una vez más, se nota el tejido muy flexible, muy elástico. En cuanto le meten mezclas, para mí lo único tolerable sería el 1%, que aún así ya es bastante. Esto, fijaros cómo estira demasiado, pero porque le hace falta, porque con este corte tan slim, que yo os diría que incluso esto es como un skinny fit, estos que se llevan más hace años, que aún todavía ellos mantienen, es difícil encontrar un pantalón en realidad que tenga un corte recto, porque en la actualidad, como sabéis, pasamos de una moda a otra, de un extremo de este al baggy, al super anchote, como lo que hemos visto. De
hecho en Uniqlo, que no tenemos nada en el medio, y lo mismo ocurre con este pantalón de Silbón, fabricado por cierto en Pakistán por un precio que estaba rebajado de 60 y pocos euros. Estamos hablando de un pantalón que te lo venden de hecho más caro si no te hacen la rebaja, porque ahora están en lo que llaman los mid sales, entonces te hacen rebajas a mitad de temporada, luego cuando acabe la temporada seguramente los bajen bastante más. Aún así no es un tejido que destaque por nada en particular, ni os diría que tiene un tacto ni que vaya a durar mucho, que arruga además bastante a pesar de que tiene elastano. El de Uniqlo era de mucha mejor calidad, os diría, en comparación. Este lo único que tiene es un tacto un poquito más afelpadito y quizá ligeramente suave, pero al final estamos hablando de un pantalón que te va a durar 2 días, encima también va a dar de sí, se va a hacer más grande. Con un tiro tan bajo para mí es el peor de esta comparativa. El siguiente de Massimo Dutti, para mí el que mejor fit tiene, sobre todo porque se ve que ya sabéis como Massimo Dutti ha entrado en la moda de hacer las tallas un poquito más oversize. Esta que es una talla 38, que por cierto es la misma talla que estoy usando en todos los pantalones de esta comparativa, me sobra y me sobra bastante. De hecho, por eso Massimo Dutti ahora hace talla 36, que no deja de ser la 38 que había hace 1 año y medio, pero hoy la llaman 36 porque todo ha aumentado una talla, y eso hace, yo creo, que el corte, que a pesar de que es también slim, me quede mejor, a pesar de que me sobra muchísimo de cintura, como estáis viendo. Eso sí, lo que es la caída es bastante mejor, estiliza un poquito más. El tejido, un 4% de elastano, y los tienen además con más elastano todavía. Aún así no se nota tan elástico, incluso os diría, como el anterior de Silbón, pero no deja de ser un tejido con elastano que va a dar de sí con el tiempo. Tienen algún modelo de 100% algodón, pero de lo que ellos llaman la colección Studio, que son una vez más modelos oversize. Cuesta mucho encontrar un corte que sea recto, es que pasamos una vez más de lo mismo, del slim al ancho al baggy. Este aún así es un slim que no es tan ajustado como los anteriores, y a mí me parece que de hecho sienta mejor. De hecho os diría que de corte es de los mejores que tenemos en esta comparativa. Un precio de 50 euros, fabricado en Marruecos. Por el precio que tiene, también os diría que, teniendo en cuenta que sabemos que Massimo Dutti luego en rebajas nos baja esto bastante, seguramente un 50 o un 40%, merecería la pena esperar a rebajas si os encaja este corte, si os encaja la cantidad de elastano que tiene, pero aún así os diría que está en el segundo puesto por debajo de Uniqlo. Un poquito mejor, si incluso el corte os encaja este más que el de Uniqlo, mucho mejor que el de Silbón. El siguiente, de Scalpers, de corte slim también, porque una vez más no tienen algo que sea un corte recto. De hecho también han entrado ya en la moda de lo anchito, y hay algún modelo anchito, y todavía hay modelos más ajustados que este, me ha dicho la chica. De hecho hemos visto uno y el bajo ya yo lo veía, digo, esto es demasiado ajustado, a pesar de que este también ya es ajustadito, como estáis viendo, bastante ajustado, y de tiro bastante bajo también. El anterior de Massimo Dutti, que no lo he dicho, el tiro era un medio igual que el de Uniqlo. Sin embargo, el de Silbón y este son primos hermanos, algo que no favorece, que se ve y que es bastante incómodo, os diría, y que encima tiene un 2% de elastano, una vez más, fabricado en este caso en Bangladesh. Estamos hablando de, una vez más, países donde la mano de obra es bastante barata, y encima nos venden esto por 80 euros, lo cual es bastante caro para la calidad que tenemos aquí, que no destaca por nada en particular. De hecho os diría que también es un tejido que arruga bastante, con la flexibilidad que tiene, que va a acabar cediendo también, que no destaca por nada en particular, más allá de tener la calaverita, que a lo mejor a alguno le hace ilusión llevar, igual que las raquetitas de Silbón o algo así, porque no hay nada por lo que se pueda destacar este pantalón, más allá de que cumpla su función de pantalón normal chino ajustadito. Para mí nos están dando gato por liebre aquí, claramente, con este pantalón, que ya os digo, no destaca por nada en particular, y que yo pondría incluso por debajo de Silbón, sobre todo por el precio que tiene. Y el siguiente que estáis viendo es el que hemos creado en Hussars. Justamente llevo tiempo trabajando en crear unos pantalones chinos que no les pase lo que acabamos de ver de todos los anteriores. Primero, que no tengan elastano. Para mí es fundamental que no nos acabe cediendo con el tiempo, que no sea algo además que nos haga falta, porque el corte, en este caso, que tampoco es ancho, que no es un recto clásico, es un ligeramente ajustado, os diría, es como una mezcla entre un slim y un corte recto. Además, para la talla 38 que llevo yo, que es la más pequeña de todas, como estáis viendo, evidentemente luego a medida que aumenta la talla va
haciéndose un poquito más anchito en proporción también al físico de cada uno. Ya sabéis que yo también soy de piernas finas, y en este caso, como veis, la caída es bastante limpia, que es lo que necesitamos de un pantalón, que no se nos ajuste en la zona de forma excesiva, ni de los gemelos ni de los cuádriceps, que no nos vaya marcando de una forma totalmente excesiva como lo que hemos visto en los anteriores, porque además en los anteriores te hace falta elastano justamente para eso, para poder moverte. Este no tiene elastano 100% algodón, aún así podemos ver cierta flexibilidad que tiene el propio tejido. Es un tejido con cuerpo, es un tejido además que hace que la caída sea mejor, no como los anteriores que también eran bastante finitos. Sobre todo el de Silbón era muy finito, que quizá me diréis, bueno, es ideal para primavera, verano. Yo diría que en realidad para verano como tal no es lo ideal ni siquiera llevar pantalones de algodón, que se pegan más, lo mejor es la lana, pero en este caso para los días todavía de primavera que nos quedan, para incluso pues luego otoño, lo mejor que podemos hacer es un tejido que tenga cuerpo, que tenga caída. La evolución que van a tener va a ser mucho mejor también, y sobre todo no van a dar de sí, no se van a hacer más grandes con el paso del tiempo, como ocurre con el elastano. Fabricados en Portugal con cremallera de la japonesa YKK, igual que todas las anteriores, eso sí hay que decirlo, que todos los anteriores tienen la misma cremallera. Un tiro, no es un tiro tampoco muy alto, es un medio alto incluso os diría, y sobre todo con espacio en la zona de los cuádriceps, o sea, es decir, no queda demasiado ajustado en la zona de los cuádriceps. Me habéis dicho muchísimas veces que los cortes de la mayoría, además como hemos visto, quedan demasiado ajustados en la zona de los cuádriceps y es algo que se hace incómodo. Por eso en este caso le hemos dado un poquito más en la zona de los cuádriceps, para que sea más cómodo también de llevar, para que tenga ese corte que ya os digo que es como una mezcla entre el recto y el slim, que queda muy bien si os encaja con vuestro físico, también con vuestras preferencias, porque efectivamente si las marcas anteriores hacen esos cortes tan ajustados es porque hay gente que todavía los prefiere, o también puede ser que por desconocimiento, porque no encuentran otra cosa, nunca han probado un corte como este y por eso nosotros lo hemos hecho. Y además en este caso lanzamos este pantalón ya en stock y tiene además una cosa especial, y es que hemos tenido un problemita con el fabricante justamente con las medidas, y es que el largo, que hemos hecho dos largos, que es algo que además todas las marcas anteriores no hacen, te hacen un único largo, que además como habéis visto en su mayoría he tenido que doblar un poquito hacia adentro, quitando Uniqlo que nos ofrece esos largos pero que no nos da disponibilidad aquí en España, por lo menos son muy limitadas. En este caso dos largos, pero el largo tanto 30 como el 32 han salido un poquito más cortos. Por ello, y porque además es la primera vez que lanzamos unos pantalones chinos, van a tener un precio especial que es diferente al que está marcado en la etiqueta, pero de forma especial. Y por este error que ya os digo que nos va a afectar en el largo, que de todas formas si os encaja, yo mido 1,80 y os diría que me queda muy justito, entonces si os encaja con vuestro físico, también tener en cuenta que quizá mis piernas sean un poquito más largas que las que tengáis vosotros, o también del físico de cada uno, pero al final para mí yo os diría que me queda un pelín justito, me lo puedo poner perfectamente y me queda muy bien, y que he estado probando un tiempo y funciona perfectamente, a mí al menos me encaja súper bien, pero aún así ya os digo, por este error y porque es la primera vez que lo lanzamos, tienen un precio especial que no repetiremos. Además también podéis encontrar ya en nuestra web las Harrington, que ya están disponibles, y una nueva selección de cinturones que también están disponibles en la página web, además de los polos Portofino, tenemos muchas novedades, y además de los cargo que también están disponibles, un montón de cosas nuevas, todo ello en stock ya, y además en nuestras tiendas. De hecho estos no hay muchísimas unidades, así que van a ser bastante limitados en esta primera edición. Y ahora vamos a seguir con los siguientes, que son los más caros de la comparativa, de la marca Hackett, que quizá os suenen de hace poco, de un vídeo que os dejo por aquí en caso de que no lo hayáis visto, porque los compré en el outlet. Estamos hablando de que estos rondarán seguramente los 150 euros, 120, 130 y tantos, es algo que nos ofrecen sus chinos en Hackett. Estamos hablando de un pantalón chino fabricado en Turquía con un 1% de elastano. Para mí es el único admisible, y más sobre todo para un tejido que no se nota tan flexible. Al final es un tejido que sí se ve un poquito la flexibilidad, pero no como los anteriores, que es bastante exagerado, y sobre todo el corte que tienen, que no es tan ajustado, que queda bastante bien. Son de tiro medio, un poquito más bajo que los nuestros, aunque están ahí cerquita, y el largo en este caso tampoco lo podemos elegir, aunque en este caso me queda bastante bien. También habría que doblarlo un poquito hacia adentro. Lo que no me gusta del todo es también que están fabricados en Turquía, y el hecho de que al final los ofrecen a un precio bastante caro si no los encontramos en una oportunidad, en una rebaja bastante importante, como en este caso, como hice yo, si no
no merecen la pena. Eso sí, el color es muy bonito, de hecho, si os gusta este color, casi seguro que lo acabaremos sacando nosotros también cuando hagamos más colores en nuestro pantalón. Y para terminar, una marca que es la más clásica de todas cuando hablamos de pantalones chinos. Estoy hablando de Dockers, una marca de la que además os hice en su momento vídeo dedicado que os dejo por aquí en caso de que no hayáis visto todavía. Aún así, ya os decía en ese vídeo que Dockers no es lo que fue, o por lo menos la calidad no se ha ido manteniendo para nada. Aún nos ofrecen diferentes cortes, nos ofrecen diferentes largos, lo cual está muy bien, pero casi todos ellos con un montón de elastano. De hecho, tienen cosas con muchísimo elastano, estos de flex y movilidad y estas historias que al final es como llevar unas mallas de hacer deporte, y eso no es lo que queremos con unos buenos pantalones chinos. En este caso me he ido a por el modelo más clásico, 100% algodón, es el que supuestamente tienen de cuando empezaron a hacer el chino original que ellos hacían. Como veis, un corte bastante, demasiado, os diría, ancho. Es que una vez más pasamos, aunque ellos lo llaman recto, por cierto, es gracioso porque ellos llaman a esto recto. Sin embargo, la talla 29 es una menos que muchas de las que tenemos aquí, que al final son 30 o 38, aunque bueno, dependiendo al final del fabricante, como habéis visto, la talla puede ser una cosa diferente, pero en este caso talla 29 me sobra todavía de cintura, 100% algodón, sí, fabricados en Camboya, pero con ese corte tan ancho, a no ser que sea vuestro estilo, no es algo que quede en realidad nada bien. Estamos hablando de algo excesivamente ancho, con un tejido que sí se nota de calidad, que tiene cuerpo, que tiene caída. Esto es un tejido que sí te va a durar el paso del tiempo, pero este corte no favorece para nada. Y el resto de modelos que tienen, es muy difícil encontrar algo que sea 100% algodón, y sobre todo además al precio al que lo ofrecen, para la fabricación que tienen, que hacen fuera, que aunque son una marca especializada, teniendo en cuenta el precio que tienen y dónde los fabrican y la calidad que tienen, que tampoco es nada del otro mundo, no merecen la pena, al menos desde mi punto de vista. Dejadme vosotros en los comentarios cuál creéis que es la marca o cuál de las que habéis probado, y la podré probar en diferentes vídeos que vendrán en un futuro, la mejor marca de pantalones chinos que habéis tenido o habéis probado. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.